Em, Leonidas Issa fue detenido en circunstancias bastante extrañas, raras por lo menos. Se habla de un hecho flagrante, pero se lo acusa además de ser autor intelectual, lo cual ya es una figura contradictoria. Los que son especialistas en materia de derecho nos dirán si es que aplica o no aplica esa figura de la flagrancia cuando se trata de identificar al autor intelectual, no material, de un hecho. En el caso de la detención de Leonidas Issa, tengo entendido que ocurre mientras él transitaba por una de las vías de la provincia de Cotopaxi. O sea, no sé, si capaz que le detuvieron porque cometió una infracción de tránsito, ¿no? Pero no estaba ni cerrando las vías, ni generando caos, ni nada. O sea, flagrancia como tal no había. A pesar de eso, la jueza que estuvo al frente eh, de la audiencia la noche de ayer calificó precisamente y aceptó esta figura, ¿no?, de la flagrancia, pero insisto, a mí me parece como extraño y raro. ¿Flagrancia de qué? Cuando se le acusa de ser el autor intelectual de estas manifestaciones o protestas. Ahora, otra cosa que a mí me llama poderosamente la atención es, y yo les decía ayer porque además me genera mucha inquietud este tema, en la protesta de octubre del 2019, porque además seguimos en esa onda de ir comparando. Yo ayer les decía que las primeras detenciones de aquella protesta que las llevó a cabo el gobierno de Lenín Moreno fueron a partir del 13 y 14 de octubre, o sea, fueron ya cuando la protesta estaba empezando a desinflarse. Pero acá resulta que fue la primera noche de la protesta, que empieza el gobierno y el Estado en general a imprimir toda su fuerza a través de medidas judiciales en contra de los manifestantes, ¿no? Y me parece extraño porque en horas de la tarde el mensaje del gobierno nacional, de quienes son o forman parte del gobierno y son autoridades nacionales, era que la protesta no tenía fuerza, que la protesta no había sumado mayores apoyos, mayores respaldos. Entonces, cuando nos enteramos, en mi caso la madrugada del día martes, exactamente, coincido con Maricruz, parece que lo van a procesar por influjo psíquico también a Leonidas, ¿no? Esa flagrancia intelectual. tienes toda la razón, coincido con eso. En el estado en el que se encuentra la justicia en este país, puede pasar cualquier cosa, la verdad. No hay garantía de absolutamente nada. Pero como les decía, me parece muy extraño que si el gobierno empieza a sostener el relato de que la protesta no tenía mayor respaldo, ¿para qué detuvieron a Issa el primer día de la protesta? Bueno, ayer finalmente fue liberado. Podemos escuchar qué fue lo que dijo Leonidas Issa brevemente tras su liberación, las primeras palabras en donde dijo que la lucha continúa, que el paro va a seguir, que no se van a detener y que las demandas que ha presentado la CONAIE están ahí firmes. Por temas legales vamos a tener que omitir algunas situaciones, pero quiero decir, compañeros, aquí nadie ha salido a desafiar la ley. Nadie, compañeros. Solo hemos salido porque el hambre, las injusticias, ha tomado cada uno de nuestros hogares. Así que la ley ha desafiado al hambre. Por eso hemos salido a las calles, compañeras y compañeros. Esas, un extracto breve de las declaraciones de Leonidas Issa. Bien que fue breve, porque en realidad, digamos, este extracto de alguna forma como que simplifica bastante bien lo que pretendió decir Leonidas Issa. Le escuchaba temprano, antes de venir a la radio, y el mensaje era claro, ¿no? Él decía, esta no es una lucha únicamente de Leonidas Issa, es una lucha del pueblo ecuatoriano.
Y el pueblo ecuatoriano está con hambre, decía Leonidas Issa. Y la protesta tiene su razón de ser precisamente en la desesperación que hay en la población, porque existe hambre, porque existen necesidades, porque existen urgencias, porque existe desatención, y porque esa desatención tiene que ver y radica en la falta de oídos y en esa actitud de encerrarse del gobierno y de no escuchar. Porque, y creo que también hay que reflexionar sobre algo que decía ayer Luis Pachala, ¿no?, el secretario de Pueblos del gobierno, hombre muy cercano a Lasso, y él decía, el diálogo no es hacer todo lo que pide la contraparte. Sí, de acuerdo, pero el diálogo es eso, es hablar, es conversar, y es escuchar. Y probablemente no todo lo que pide la contraparte hay que aplicar para que el diálogo dé resultados, señor Pachala. La pregunta también es, ¿cuánto de lo que demanda en este caso la CONAIE ustedes están dispuestos a aceptar? Porque de lo que hemos visto, a todas las demandas de la CONAIE, y no únicamente de la CONAIE, sino de los maestros, de los médicos, la respuesta del gobierno es la negativa, es cerrar las puertas. Porque además, y a mí siempre y esto pasaba, recuerden ustedes, en el gobierno de Lenín Moreno, y que es una copia casi idéntica de lo que pasaba en el gobierno anterior, no basta solo con ponerse la etiqueta. Porque ya vemos qué es lo que está pasando con los que llevaban la etiqueta de demócratas. ¿Ya? Estos demócratas que se daban el lujo de llamarle dictador a Correa durante sus 10 años de gobierno. Y vean ustedes lo que ha pasado con los demócratas. Entonces estos gobiernos que se etiquetan como el gobierno del diálogo, de las puertas abiertas, del gobierno del encuentro, utilizan esas frases bien logradas, bien hechas, y que además vienen acompañadas de una publicidad y de un bombardeo publicitario brutal, como el que ustedes deben haber visto en las últimas horas y en los últimos días en los canales de televisión. Yo ayer veía de reojo, mientras mis padres veían los noticieros, porque yo no suelo verlos. No me gusta intoxicarme, a veces los veo por accidente, como ayer, que mis papás, mientras tomábamos una taza de café en horas de la noche, veían el noticiero y yo lo veía de reojo. Pero ayer yo veía más publicidad del gobierno que información sobre la detención de Issa, por ejemplo. Y esa publicidad del gobierno nos habla de un país inexistente, de un país que parecería el de Alicia, el de las maravillas. Y yo quiero compartir con ustedes un corto hilo de Twitter, de tweets, son creo que tres tweets, de Estefanía Espín, una tuitera que ayer, en un cortísimo hilo, 3 tweets les digo, exponía las razones por las cuales la gente ha decidido salir a las calles. Y que contradice y que se contrapone a ese país que pretenden hacernos creer que existe gracias al estado de propaganda. Esa publicidad que está invadiendo los canales de televisión y las redes sociales que además están siendo utilizadas ahora mismo con campañas de desprestigio, con esa modalidad de uso de troll centers que la vende el Crudo Ecuador y no sé quién más, al gobierno, con la famosa etiqueta esta de Issa terrorista. ¿Ya? Estefanía Espín decía en su cuenta de Twitter: estas cifras son oficiales, son del INEC, para quienes preguntan por qué se da el paro nacional en Ecuador. Solamente el 32.5% de la población tiene empleo adecuado, es decir, 3 de cada 10 ecuatorianos tenemos empleo adecuado. La canasta familiar básica cuesta $735.15 y el salario mínimo es de apenas $425. Es decir, que se necesitarían al menos 2 perceptores por familia para poder completar y un poquito más una canasta básica.
La pobreza a nivel nacional es del 27.7%, la pobreza extrema alcanza el 10.5%. En el área urbana la pobreza llegó al 20.8% y la pobreza extrema a 5.9%. En el área rural la pobreza alcanzó el 42.4% y la pobreza extrema el 20.3%. Es decir, el 63% de la pobreza está concentrada en las áreas rurales de nuestro país. ¿Quiénes han salido a protestar? Precisamente ellos. Quienes habitan esta zona, la zona más deprimida económicamente de este país, las zonas rurales. Zonas además que para nuestra sociedad, para usted, para su familia, para la mía, para todos nosotros, fueron fundamentales durante la pandemia, porque fueron ellos quienes nos alimentaron. ¿De dónde vienen todos los productos que consumimos nosotros a diario? Y más todavía en época de pandemia. ¿Quiénes nos alimentaron en época de pandemia? Los campesinos, los agricultores, los que están en el campo, los que están en la zona más deprimida. El 27% de niños menores de 2 años sufre de desnutrición crónica. La situación es más grave para la niñez indígena, 39% la padece. Hablan de empatía, ¿no? Pues este debería ser motivo suficiente para que estén exigiendo mejores condiciones de vida para todos los ecuatorianos. Esto yo no les expongo, no les leo porque, digamos, quiero justificar la protesta, sino porque me parece que hay que irnos un poquito más allá de las razones que exhiben, por ejemplo, las agendas mediáticas que coinciden con la visión del gobierno. Ese gobierno que, insisto, nos presenta a través de los diferentes spots de televisión o en redes sociales un país diferente al de estas cifras, que son cifras oficiales del INEC, y que nos presenta Estefanía Espín en su cuenta de Twitter. Entonces, cuando ustedes también, y quiero ir más adelante también a eso, se preguntan y se cuestionan sobre el nivel de violencia de la protesta, pensemos también en este nivel de violencia, esa violencia que hace que el 63% de la población rural viva en condiciones de pobreza y de extrema pobreza. Eso no es violencia, eso también. Es injusticia, es desigualdad, claro. Y quienes están protestando hoy es porque quieren que esas injusticias, que esas desigualdades, que esas inequidades o se supriman o por lo menos no sean tan marcadas. Leonidas Issa fue detenido en medio de un despliegue increíble de utilización de recursos públicos, incluidos no solo patrulleros, autos blindados, sino también helicópteros, y donde se veían una cantidad de policías, incluidos algunos militares también, para detener a un hombre. Yo quiero nuevamente cuestionarme y quiero cuestionar al Estado, al gobierno, cuando ocurren hechos de violencia, como el que se dio, por ejemplo, ayer en Cumbayá, donde hubo un caso de sacapintas, ¿no? Que la gente ayer en los alrededores de este centro comercial en Cumbayá reportaba que se escucharon al menos 9 disparos por robar una cantidad de dinero que desconozco a personas que sacaban de una entidad bancaria. Cuando ocurren casos como ese o el asalto acá en las Shiris, ¿cuánto tiempo se demora en llegar la policía? Y cuando llega, ¿cómo opera la policía? En el caso de las Shiris vimos un efectivo policial que, claro, como lo haría yo o como lo haría cualquiera de ustedes, lo primero que hizo fue cuidar su vida y salió corriendo. Pero ese nivel de operatividad que se vio para la detención de Leonidas Issa, nosotros no lo hemos visto a la hora de luchar contra la delincuencia. Cuando matan ciudadanos inocentes por casos de sicariato en ciudades como Guayaquil, en provincias como Manabí o como Esmeraldas, donde rige un estado de excepción y donde ese estado de excepción no ha sabido arrojar buenos resultados en su lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Pero ayer vimos un despliegue impresionante de fuerza pública para
arrestar a un hombre. Y también vimos cómo policías con un comportamiento absolutamente primario, en manada, con una cobardía total, en Cotopaxi pateaban en el suelo a un periodista comunitario. Entiendo que a esta hora la policía ha emitido un comunicado ofreciendo disculpas de este hecho que es bochornoso. Seguramente no son los mismos, pero forman parte del mismo cuerpo policial. Estos mismos que ayer cayeron a patadas a un periodista comunitario en la provincia de Cotopaxi son los que salen corriendo cuando se enfrentan a los delincuentes. En buena hora que han tenido la sensibilidad de disculparse, de emitir un comunicado y ofrecer una disculpa. Pero el hecho está, ¿no? El hecho ya se dio, ahí está, con relación a un video que circula en redes sociales sobre el incidente suscitado con un periodista de un medio de comunicación en las inmediaciones del Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi. Informamos, la policía ha dispuesto a la Dirección de Asuntos Internos el inicio de un proceso administrativo en el que se determine la responsabilidad de servidores policiales en el hecho. Todo procedimiento policial está sujeto a evaluación y control, pues garantizamos la transparencia de nuestra institución. En este caso puntual se tomarán los correctivos correspondientes. Ofrecemos una disculpa al periodista agredido. Bueno, ya la disculpa está bien. Lo que no está bien es que le hayan atacado como verdaderos cobardes, ¿no? Una manada de cobardes, no hay otra palabra. Mientras el Ecuador entero está entregado a la inseguridad, al crimen, a la delincuencia, los señores andan pateando periodistas en el piso. Nuevamente me queda corto el tiempo porque quería extenderme más, la verdad. Les pregunto a ustedes, ¿dónde está el presidente? ¿Dónde está Lazo? Después del video que subieron la madrugada del martes sobre la detención de Isa, no se sabe más del presidente. Ayer en horas de la noche hubo más detenciones en la capital de la República. Se siguió reprimiendo a los ciudadanos. La agenda de los medios hoy nos habla solamente del costo de la protesta, no nos habla de la represión. Hay una campaña de desprestigio en contra de ISA y de algunas otras organizaciones políticas. El hashtag que utiliza un troll center financiado con recursos públicos seguramente, porque estos troll centers no es que operan gratis, es ISA terrorista. Y cuando hablan de la violencia de las protestas, yo les quiero contar una anécdota de octubre del 19. Yo transitaba por la avenida 6 de diciembre en bicicleta, me iba hacia el Parque El Arbolito a grabar videos para pasarlos después en el noticiero en el que estaba en aquella época. Y yo vi cómo desde un bus blanco del Ministerio del Interior, a unas 5 o 6 cuadras de la Casa de la Cultura, de ese bus se bajaban algunos encapuchados, vestidos todos de civil. Ayer también los que empezaron a generar desmanes en Quito eran algunos encapuchados. No se olviden que eso también pasa, ¿no? Que hay incidentes que son provocados y que en toda manifestación, durante el correísmo, antes del correísmo, durante el morenismo y ahora con Lazo en el gobierno, en toda manifestación siempre hubo infiltrados que intentan exacerbar los ánimos, volver cada vez más violenta la protesta para deslegitimarla. A propósito de la quema de la Contraloría, la quema de patrulleros, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, digamos, la violencia no se soluciona con más violencia, pero si la policía empieza a reprimir, a tropezar con motocicletas, a patear en el piso a periodistas como lo hicieron ayer con este joven en Cotopaxi, no esperen tampoco que la gente y los manifestantes les reciban con ramisetes de flores, pues. O como ayer decía el asambleísta Villavicencio, que esta gente violenta cree que puede cambiar el mundo y no sé qué. Vaya a revisar la historia, qué fue lo que pasó en la Revolución Francesa, por ejemplo, ¿no? La Revolución Francesa no es que todo eran proclamas de paz y de amor. Los procesos políticos a ratos también son traumáticos, y son traumáticos de lado y lado.
porque hay manifestaciones que se pueden tornar violentas y porque hay un Estado que también reprime con violencia, como ha sido el caso del Ecuador durante octubre del 2019 y hoy en día de igual manera. Y bastó que encarcelen a Leonidas Issa para que aparezcan también ciertos oportunistas. Yo les mencionaba ayer el nombre de dos, el uno Lourdes Tibán y el otro Yacu Pérez. Apareció nomás Yacu Pérez de la nada. Y otro que también apareció y de una forma irresponsable fue Salvador Quispe, quien recibió una reprimenda ciudadana ayer, no sé por dónde es que andaba, acá en la capital de la República, y un grupo de ciudadanos le empezaron a gritar de todo, lo cual, digamos, tampoco es que está bien. Yo no estoy justificando violencia ni verbal, ni física, ni nada por el estilo. Pero un grupo de ciudadanos le empezó a recriminar, ¿no? Y le decían que sinvergüenza, que vendido, que por aquí, que por allá. Y el señor Quispe no encontró mejor respuesta a esos ataques que se encontró en la calle que culpar al correísmo, ¿no? Que es la vieja y confiable. La Revolución Ciudadana, que además tengo entendido a través de un comunicado, prácticamente que ha dejado en claro que no tienen nada que ver con la organización ni de la protesta ni nada por el estilo, a pesar de que un grupo de irresponsables también, que se hacen pasar por periodistas, han dicho que es el momento para que el correísmo utilice sus cuadrillas violentas. No sé cuáles cuadrillas violentas son a las que se refieren estos irresponsables, que fueron los que empezaron a calentar en redes sociales en octubre del 19 la persecución. Estos mismos irresponsables que hoy hablan de cuadrillas violentas del correísmo fueron los que lanzaron tweets totalmente maledicentes, malintencionados, sin pruebas, sin fotos, sin nada, ¿ya? Acusando a una entidad local, a un gobierno local como era la prefectura de Pichincha, de que estaban utilizando volquetas para obstaculizar las vías y para dejar material para el cierre de vías. Fueron los mismos que hoy están tratando de generar ese encuadre en el cual meten al correísmo para culparle de las manifestaciones y demás. Son los mismos que fueron los que empezaron con sus tweets y sus cosas así medio inocentonas, que de inocentes no tienen absolutamente nada, los que empezaron a calentar la persecución en octubre del 19. Se hacen pasar por periodistas, hay gente que obviamente todavía les cree, pero con esos hay que tener también muchísimo cuidado. Muchísimo cuidado en esta época también con caer en provocaciones a través de las fake news. Fake news que son a ratos promovidas por las propias autoridades nacionales. El presidente Lasso en su intervención habló, por ejemplo, de la toma de un pozo petrolero, lo cual era falso. Así que mucho cuidado también con la información que ustedes y todos nosotros consumimos en redes sociales. No todo lo que circula en Twitter, en Facebook, en Instagram, etcétera, es real. Tratemos de verificar siempre la información. Y en este momento, sobre todo, a ustedes un llamado a cuidarse. A cuidarse. Insisto una vez más, con un sistema de justicia corrupto, con una fuerza pública que actúa como actuó con un periodista en Cotopaxi, apaleándolo y pateándolo en el suelo en manada, nadie tiene garantía de nada en este país. Cuídense, cuiden a los suyos y ojalá el país pueda retomar la senda de la calma. Es lo que necesitamos. Yo no voy a caer en el jueguito ese de que necesitamos trabajar y no. El país entero necesita empujar hacia un mismo destino. Esto es Ecuador, esto no es creo, no es la porción de la Revolución Ciudadana o la porción del socialcristianismo ni la porción de Pachacutic. Acá hay un país que está más allá de las narices de Lasso, de Nebot, de Correa, de Issa, de todos ellos. Hay un país y ese país hay que empujarlo entre ustedes y nosotros, pero sobre todo cuídense porque no hay garantías de absolutamente nada.